Ok, bendiciones. En YouTube, ¿verdad? Bendiciones, amados hermanos. El Señor me los bendiga. Saludos. Hoy vamos a estar grabando. Gloria a Dios. Bendiciones. Se acaba de, creo que ya está. No sé si me puede confirmar mi hermana si está abierto. En el YouTube voy a estar también grabando porque voy a empezar a partir de hoy empezar a subir las enseñanzas en el YouTube también, porque nos están borrando las enseñanzas cada mes. Solamente van a dejar las enseñanzas un mes y de ahí las van a estar borrando. Yo no sé mucho de tecnología, pero bueno, estamos aquí para la gloria de Dios. Estoy aquí porque Dios es bueno. Estoy aquí porque Dios es fiel. Y solamente quiero dar gracias a Dios porque podemos estar en estas pantallas. También quiero traer, la enseñanza que voy a traer es una enseñanza que Dios me dio esta semana muy fuerte. Bueno, todas las enseñanzas son fuertes. Vamos a orar y entonces voy a empezar. Padre que estás en gloria, te doy gracias por este momento, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu poder. Gracias, amado Padre, gracias, precioso Cristo de gloria, amado Espíritu Santo, por estar en este momento, porque puedo traer tu palabra, Padre. Gracias, Cristo, amado Espíritu Santo, gracias porque tú eres el que me enseña, porque tú eres el que me capacita, porque tú eres el que me ha dado tu palabra. Yo doy gracias en este momento por cada uno de aquellos que van a estar escuchando esta palabra. Sé que es una palabra que es una semilla que caerá y caerá en buena tierra. Caerá en corazones, Señor, que tú estás trabajando. Corazones, Padre, que se levantarán. Porque yo sé, Padre, que tú eres el que está, Padre eterno, despertando el espíritu de cada uno de ellos. Amado Dios de gloria, te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, porque es una semilla que corre, que nadie podrá detener. Es una semilla que se siembra y que germinará al 100%. Porque precioso Espíritu Santo, tú te encargarás de regar esas tierras. Oh Padre eterno, aún de limpiar, te estás encargando y te encargarás de limpiar esa tierra para la gloria de tu nombre, oh Padre. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú me enseñas. Porque es tu palabra, la palabra de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque puedo ser la voz de Cristo aquí en la tierra. Porque soy el cuerpo de Jesucristo. Y todos los que somos el cuerpo de Cristo somos los ojos, la voz de Cristo, las manos de Cristo aquí en la tierra. Porque para todo el que cree, nada le es imposible. Y yo sé que Cristo es mi cabeza, que yo soy el cuerpo de Jesucristo. Soy la voz de Cristo, la voz del Padre, el oráculo del Padre aquí en la tierra. Así que esta palabra, oh Señor, yo sé que cae en buena tierra, Padre, en corazones fértiles para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque creo en el poder de la palabra. Y yo sé, Padre, que es tu palabra. Y mi boca es tu boca, oh Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por todos aquellos que van a estar escuchando esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aquí estamos, amados hermanos. De verdad que la enseñanza que traigo hoy es una enseñanza poderosa. Pero antes de eso, no sé cuánto de ustedes, la enseñanza que traigo hoy, debido a la enseñanza, cuánto de ustedes, y les hablo a los que están aquí físicamente, tanto como los que están en las cámaras o los que van a estar escuchando en otro tiempo diferido esta enseñanza, cuántos de ustedes han escuchado cómo personas han sido afectadas en los metros, pero no solo empezó en la Ciudad de México, en el metro de la Ciudad de México, pero no es solo en México, porque se ha regado por varios países. Como les dije, yo no sé mucho de tecnología, pero ustedes, miren, solamente puedo poner esto para las cámaras. Pero creo que eso es todavía aún más preocupante. Con esa aguja, ¿cuántas personas más pinchan? Entendemos la angustia que Hasta el 2 de abril, la Fiscalía había recibido 41 denuncias por hechos de este tipo, 33 suscitadas en el metro, 4 en autobuses y 4 en la calle. Hay 4 casos en donde se reportan falta de pertenencias posterior a los hechos y pudieran estar asociadas a un posible robo.
Él dice que iba saliendo del vagón. Alicia es madre de un joven quien asegura fue pinchado este viernes por la mañana. Empiezo a sentir adormecimiento en mis extremidades como piernas y brazos. Me empiezo a sentir sofocado. Hasta ahora la autoridad asegura desconocer el motivo detrás de estos ataques. Solamente ahí les quiero traer esta noticia, porque es una noticia. Hay tantas cosas que se están levantando en estos tiempos, amados hermanos, que es necesario levantarnos. Cuando yo miraba esta noticia, esto ya lo había mirado desde hace un rato, ya tenía ratito, pero porque no es solo en el país de México, hay en otros países que están sucediendo lo mismo. Estaba escuchando una noticia que la semana pasada, creo que fue Francia o España, algo así, uno de esos dos países, dice que en un lugar donde había muchas personas, regularmente pasa donde hay muchas personas, porque solamente van pasando. Hay algunos que tal vez ni cuenta se dan porque la aguja es una aguja, dicen que, yo estaba escuchando más la noticia más a profundo, que eso es una aguja muy delgadita y solamente pasan y pinchan a la persona. Y cuando los pinchan, pues como hay tanta gente, no saben ni quién fue. Esto son planes diabólicos, planes satánicos. Lo que estaba escuchando o lo estaba estudiando, porque ya México sacó el reporte, es droga lo que les están inyectando. Droga que yo de verdad que cuando lo escuchaba, estaba escuchando un médico que estaba diciendo de este tipo de droga, que literalmente quieren disasociar el alma del cuerpo de la persona, abrir portales con todo esto. De verdad que cuando yo escuché todo esto, yo le preguntaba, Espíritu Santo, ¿cómo vamos a orar por esto? ¿Cómo yo puedo orar para hacer esa sal, para hacer esa luz aquí en la tierra? Y de verdad que me ponía a pensar y yo decía, son madres de familia, padres de familia, hijos, personas que no están buscando este tipo de droga, padres como cualquiera que camina en un lugar transitado, que está usando el autobús, lo que escucharon, pero ustedes vayan y pongan personas que fueron afectadas por agujas, ya sea, yo puse el lugar de México porque ahí comenzó, pero hay en varios países que esto se está escuchando. Entonces, de verdad que yo llamé a un grupo de hermanos que tengo que oramos. No me gusta sacar mucho esto, de verdad que yo soy muy de mantener un poco en discreción. No me gusta sacarlo, pero debido a lo que estaba, llamé al grupo de hermanos y les dije, necesitamos orar por esto. Y de verdad que para la gloria de Dios, el Señor, el Espíritu Santo nos decía y confirmaba a través de uno de los hermanos, o a través de dos hermanos, que ellos literalmente en visión, cuando se estaba orando, ellos podían ver que el enemigo había marcado a esas personas. Y que porque a mí el Espíritu Santo en lo común, yo estaba y decía, Señor, estas personas totalmente quedaron como por lo que dice que viene adormecimiento, enfermedades, o sea, cosas que traía, porque para estas personas ya no va a ser así. Entonces, de verdad que en mi corazón venía como decía, Señor, tengo que hacer algo. ¿Cómo yo puedo actuar? Yo como hija de Dios, como embajadora del reino de los cielos, como sacerdote en esta tierra. Y muchas veces lo podemos decir, pero si no lo ponemos por obras, porque yo puedo hablar y como el perico decir es que soy sacerdote, es que soy embajador, es que estoy sentado a la diestra del Padre, es que soy la voz de Cristo aquí en la tierra, pero si no lo pongo por obra, de nada sirve. Porque tal vez ustedes han escuchado el perico cuando habla y usted le puede decir un perico, léeme el Salmo 91, y si usted se lo enseña, el perico se lo va a decir todito. Pero cuando usted termina, le dice, perico, ¿entendiste lo que leíste? Y el perico que grita, hurra, cotorro, y bueno, y empieza a decir incoherencias. ¿Por qué no entendió? Porque solamente está hablando por hablar. Entonces, de nada sirve cuando alguien está hablando por hablar, pero cuando alguien tiene el conocimiento, el entendimiento y en su espíritu sabe quién es aquí en la tierra. Sé que estoy sentada en lugares celestiales, sé que Dios tiene un propósito conmigo aquí en esta tierra. Entonces yo le decía a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Espíritu Santo, guíame, dame entendimiento,
porque no sé cómo voy a orar, no quiero ser efectivo cuando tengo que orar, porque muchos pastores dicen, la oración del justo puede mucho, pero se comen una palabra, porque es la oración eficaz del justo, es el que puede mucho, no el que solamente ora por orar, no, es la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a orar? Después, cuando llamé al grupo, nos pusimos de acuerdo, de verdad que si el enemigo había marcado a aquellas personas, porque literalmente así en el mundo espiritual los hermanos podían ver en el espíritu o ver en lo espiritual, que cuando se estaba orando, ellos con los ojos cerrados tenían la visión de cómo ver que el enemigo había marcado a aquellas personas. Pero en nuestra oración, porque alguien se atrevió a creer y a decir, soy una voz aquí en la tierra. Soy la voz del Padre aquí en la tierra. Y mi voz se tendrá que escuchar por la resonancia, por las vibraciones, por las ondulaciones y las modulaciones. Dice la palabra en Proverbios que por la lengua es afectada la rueda de la creación. Y yo decía, Señor, por mi boca va a ser afectada hoy, pero para bien, la rueda de la creación, no solo México, no solo esas personas, sino en todos los países, será afectado por mi voz, por la frecuencia, por el sonido de mi voz y del grupo de los hermanos que creen, porque esto es para el que cree, esto es para el que tiene fe, esto no es porque el que, si tiene fe, tiene que haber obras. Entonces yo decía, Señor, dime cómo voy a interceder. El Espíritu Santo nos trajo cómo interceder por ellos, y literalmente estos hermanos miraban que estaban marcados, pero cuando nosotros nos presentamos a interceder y a orar eficazmente como el Espíritu Santo nos estaba enseñando a orar, amados hermanos, aquí se los digo para la gloria de Dios, ellos podían ver que Jesucristo ahora marcaba a esas personas, que lo que el enemigo había traído para mal, ahora Dios lo transformaba para bien, y que él despertaba el espíritu de esas personas, porque el enemigo había puesto un bloqueo, había puesto algo que las personas, o sea, totalmente el enemigo los había marcado, pero ahora esa marca fue quitada con nuestra intercesión, y ellos fueron marcados. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y el Espíritu Santo despertó el espíritu de su mente de esas personas, y lo que el enemigo planeó para mal, ahora va a ser para bien. Y yo le decía en la oración, Señor, tú sabes qué vas a hacer con ellos, hágase tu voluntad en ellos. Y sí, porque yo sé que a lo mejor el cuerpo en algunos te los vas a llevar, otros, ellos, yo sé que tú quitarás todo, saldrá todo lo que les pusieron, y esas personas se pararán y darán testimonio de lo que tú has hecho, de lo que ellos pasaron, pero de lo que tú los libraste de la muerte. Ellos darán testimonio. Yo profetizaba, y yo sé que darán testimonio. Yo sé que, y yo les decía, para los que yo no sé por qué, pero tú te los vas a llevar. Señor, dales paz, Señor, muéstrales que es tu amor el que está con ellos, porque es la voluntad de Dios. Yo no sé si todos Dios los restaurará totalmente, o porque yo he escuchado testimonios aún de gente de personas que tienen cáncer, y cuando se ora, el cáncer se apaga, y estas personas pueden vivir los años que Dios tiene para que ellos vivan. Entonces pueden vivir tranquilos. Pero, ¿y cuánto poder tiene la boca? Porque había una hermana, yo me acuerdo de este testimonio del pastor donde yo estaba hace mucho tiempo atrás, de este pastor que daba que era un familiar de ella y que tenía cáncer, creo que era cáncer en la cabeza. No me acuerdo exactamente de la parte del cuerpo que tenía una cáncer terminal. Y ella intercedió, ella oraba, y este pastor fue y oró por ella porque era un familiar muy cercano. Y cuando oró, esta hermana solo quería que su hija cumpliera 15 años, porque en ese tiempo que ella le dio el cáncer, su hija era pequeña, y ella pedía que solo Dios la dejara vivir 15 años, porque ella quería ver que su hija cumpliera 15 años. Con esto, tengan cuidado
y pidan sabiduría antes de pedir algo. Porque esta hermana, hija de Dios, eso fue lo que ella pidió, 15 años. Ella quería ver que su hija cumpliera 15 años. Pues cuando su hija, yo conozco a esta joven, cuando su hija cumplió 15 años, el cáncer se le despertó, se desarrolló otra vez y ella falleció. Porque ella pidió que su hija tuviera 15 años y que Dios se la llevara. Dios cumplió su voluntad, su propósito, y Dios cumplió lo que ella pidió. Ella pidió que su hija cumpliera 15 años. Así fue. Por eso yo de verdad que Dios nos dé sabiduría para pedir lo que vamos a pedir. Porque tal vez si ella hubiese pedido los años que tú me dejes vivir, o los años que están escritos en tu libro, Padre, ni un minuto más, ni un minuto menos. Déjame terminar el propósito que yo tengo aquí en esta tierra. Y llévame cuando tú lo escribiste en mi libro antes de que me mandaras a esta tierra. Amén. Yo no sé si lo mejor hubiese podido ella quedarse unos años más, pero lo cierto es que ella pidió solamente que su hija cumpliera 15 años. Y así pasó, su hija cumplió 15 años. Pero yo por estas personas oraba que se haga el propósito que Dios tiene en la vida de ellos. Que ellos puedan cumplir el propósito que Dios tiene para estos hombres, para estas mujeres que fueron afectados. Y yo decía, Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, en las vidas de ellos. Y yo sé que estas personas fueron marcados ya por Dios. Las tinieblas no pudieron hacer nada, porque lo que tenían para mal, Dios ahora lo ha convertido para bien. Amén. Porque alguien le creyó a Dios. Amén. Y se levantó a interceder por estas personas. Ustedes Amén. Vayan, investiguen, pongan y no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Vayan e investiguen. Ahora, ¿por qué les traje esto? Debido a la palabra que vamos a dar en este día. Vamos a ir ahora a Esdras 1:3. Solo era un pequeño entretestimonio, solamente para que empezáramos ahora a la palabra, por la palabra que traigo. Esdras 1:3. Y dice Esdras 1:3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios, Esdras 1:3, sí. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová. Pero vamos a leer desde el 1. Dice, desde el 1:1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ahora sí, nos vamos con el 2 y luego vamos a llegar al 3. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, y que esta casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios del cual está en Jerusalén. Gloria a Dios. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, a mí me impresionó primeramente porque dice, y Jehová en el 1, y Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y yo decía, wow, había escuchado, pero no había leído específicamente la historia. Este rey Ciro no era de Israel. Este rey Ciro era de Persia. Entonces, cuando yo estaba leyendo y daba vueltas y vueltas leyendo este mismo versículo, el Espíritu Santo me traía, ¿ves que este hombre no era de Israel? Y yo decía, Espíritu Santo, sí, este hombre no era de Israel, era un hombre persa. Y decía, Señor, pero tú despertaste el espíritu de este hombre.
Y el Espíritu Santo me traía así. Y Jehová despertó el espíritu de el rey Ciro. Y yo decía, Señor, entonces el Espíritu Santo me traía algo. Yo despierto el espíritu de muchos. Yo desperté el espíritu tuyo, y no solo el tuyo, sino de muchos, de todos los que ya somos el pueblo de Dios, de los que ya somos hijos de Dios, de los que fuimos lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, Dios ya despertó el espíritu de ellos, pero allí me traía, pero no hay obediencia. Y de verdad que cuando esa palabra fue muy confrontativa para mí, porque el Espíritu Santo me decía, pero no hay obediencia. Hay muchos que son llamados, muchos que ya fueron, su espíritu fue despierto, pero ellos no se han, no han tomado en serio, no se han activado, no han buscado de Dios, sino solamente están como a ver qué pasa, van a la iglesia, muchos están en las iglesias, pero solamente van por rutina, van porque no tienen otro lugar donde van a ir. Otros dicen, no, vamos porque voy a cumplir, pero verdaderamente no buscan a Dios, pero verdaderamente Dios no quiere en ningún momento que solo lo busquen por compromiso, que nosotros y que no solamente ellos, que yo busque a Dios por compromiso o por rutina o porque tenga que hacerlo, porque no, Dios quiere que lo hagamos por amor. Aún Dios no quiere que lo busquemos aún nosotros los que estamos aquí, y hablo de los pastores o los líderes que están en las iglesias. No que se haga por ese compromiso de que porque Dios me llamó y me dio un compromiso, yo lo voy a hacer por compromiso. Ya no porque tengo ganas, sino es porque lo tengo que hacer, porque hay gente que me espera. No. El Espíritu Santo y Dios mismo no quiere que se haga así. Él quiere que yo lo haga por amor. Él quiere que cuando yo traiga esta prédica, ayer me tocó trabajar, pero me reúno con un grupo de hermanos, y de verdad que yo venía, yo decía, Señor, traía una alegría. Yo decía, yo lo quiero hacer por amor. Yo lo quiero hacer porque te amo a ti. Yo lo quiero hacer porque te doy gracias, porque me llamaste a tu equipo de trabajo, porque me levantaste cuando no era nadie. Tú me levantaste. Entonces yo decía, Señor, yo quiero hacerlo porque te amo, porque te alabo, porque deseo hacerlo, porque eso es lo que más me gusta hacer. Pero no, Dios no quiere que nada se haga por compromiso. Y el Espíritu Santo me decía, yo desperté el espíritu de muchos. Pero escucha una cosa, y de verdad que cuando el Espíritu Santo me hablaba y estaba en mi corazón, pero si tú, y me decía, y aún hablaba conmigo, fue confrontativa la palabra, porque si tú y todos los que he llamado y ya he despertado su espíritu, no me obedecen, no caminan en obediencia, en pocas palabras, no me aman, despertaré a otros, seguiré despertando a otros. Y decía, Señor, porque me decía el Espíritu Santo, ¿ves? Este pueblo, mi pueblo, fue llevado cautivo por el rey de Persia. ¿Por qué? Porque no obedecieron. ¿Por qué? Porque ellos no me hicieron caso. Una y otra vez yo los saqué de sus cautividades. Una y otra vez ellos se fueron tras los Baales. Y una y otra vez yo los saqué. Pero ellos empezaron a caminar en un ciclo. Dios sacaba a una generación y la siguiente estaba, o tal vez muchas veces la misma generación, aún años Dios los sacaba y los siguientes años ya estaban otra vez adorando a Baal, otra vez adorando a Acera, otra vez buscando lo de este mundo, otra vez metido en lo que Dios dijo no lo hagan. Entonces, y quedaban atrapados. Otra vez Dios los sacaba. Y si nos vamos a leer a Reyes, Crónicas, como era una rutina, era solamente un ciclo. Salían porque Dios les levantaba un libertador, otra vez volvían a caer, otra vez Dios los volvía a sacar, hasta que Dios solamente hizo efectiva la palabra que ya les había dicho que iba a hacer, y fueron sacados
de Israel completamente, porque antes ellos eran otros países y venían y lo oprimían en Israel y Dios los libertaba, pero en esta ocasión fueron removidos del pueblo de Israel y llevados a Persia. Y el Espíritu Santo me decía, ves, yo a todos los que yo les había hablado, a los que son mis hijos, a los que desperté su espíritu y me desobedecieron, no obedecieron, fueron cautivos por el rey de Persia. Pero allí alguien que ni era del pueblo de Dios, alguien que, y de verdad que cuando el Espíritu Santo me hablaba, dice, yo desperté. Y decía, Señor, tú despertaste el espíritu de Ciro. Y yo decía, ¿ves? Pero él fue obediente. Y el Espíritu Santo me traía, así como Faraón. Faraón se puso de Egipto cuando Dios estaba sacando el pueblo de Egipto. Faraón estaba pensando en cuánto iba a perder, en que ese pueblo se iba a ir y que Faraón ya no iba a tener mano de obra regalada porque ellos eran esclavos. Y el Espíritu Santo me decía, pero Ciro no se puso a pensar en lo que iba a perder. Ciro fue obediente y lo que yo le dije lo hizo. Sacó a aquel pueblo, sacó todos los utensilios que fueron metidos ahí en la casa de sus dioses. Pero Ciro los sacó y se los dio al pueblo de Israel. Él no miró la pérdida. Él no miró nada más, solamente obedeció. Y no era alguien del pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo me decía, así yo empezaré a levantar el espíritu de otros y les daré. Y lo que me impresionó, porque el Espíritu Santo me decía, todos tienen propósito. Todos los que me van a estar escuchando, los que me van a estar viendo, tienen un propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito. Yo tengo un propósito. Cada uno tiene un propósito en esta tierra. El propósito por el cual nacieron en esta tierra. Y si Dios despertó nuestro espíritu, hay propósito. Por eso Dios nos llamó. Hay cosas que tenemos que hacer en esta tierra. Nos están esperando. ¿Por qué? Porque hay propósito que Dios puso. Y lo que Dios puso para usted, por ejemplo, que si usted va a orar por alguien, no sé, allá en su pueblo, yo no lo voy a hacer porque yo no estoy en ese pueblo. Eso es algo que Dios lo llamó a hacer a usted, el que me está escuchando. Si Dios lo llamó a interceder, Dios lo llamó a interceder allí, por ese país. Entonces, cada quien tiene un propósito, cada quien tiene un llamado, cada quien tiene algo para hacer en esta tierra. Pero si no nos activamos a hacerlo, pero si no buscamos que el Espíritu Santo nos enseñe y nos lleve, el Espíritu Santo me decía, yo levantaré a otros y les daré el llamado que yo les estoy dando, porque hay llamado en ustedes. No todos van a ser pastores, no, algunos son profetas, algunos son evangelistas, algunos otros son, no sé, maestros de la palabra, otros son apóstoles, otros son los que, no sé, cada uno, hay tanto por el cual Dios nos llamó. Cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un llamado. Muchos otros tienen, por ejemplo, para interceder por los niños, no sé, en la escuela, que marcan la vida de esos niños, los maestros de niños, maestros de jóvenes, que son aún niños y necesitan que alguien los instruya. Esas personas no se dan cuenta cuánto impacto hacen en la vida de un niño, pero ese es su llamado, y si no lo cumple, el Espíritu Santo me traía, yo levantaré a otros así como levantaré a Ciro y les daré ese llamado. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque todo lo que tú pusiste en mis manos, yo lo quiero terminar. Y yo los animo a ustedes a que nos levantemos, porque como les decía en otras ocasiones, yo no digo que en estos tiempos vienen cosas difíciles, pero se acercan cosas que solamente el que tiene el entendimiento y que el Espíritu Santo lo guía podrá empezar a levantarse, porque en estos tiempos vamos a levantarnos aquellos, y se levantarán aquellos que creen, aquellos que tienen fe, para hacer un
para las tinieblas viene, pero para hacer un impacto a las tinieblas y derribarlo. Porque el enemigo levanta a sus servidores, pero Dios levanta un pueblo poderoso. Dios levanta un pueblo con poder, con gloria. Pero ¿quiénes se van a levantar? Aquellos que creen, aquellos que ahorita han dicho, sí Señor, aquí estoy. Sí Señor, llévame a mí. Sí, así como dijo Jeremías, sí Señor, aquí estoy, yo quiero ir. Pero si usted se levanta, Dios lo va a usar. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si fue afectado alguien de los que usted conoce y no sabe cómo interceder? Si usted no se capacita, si usted no busca leer su palabra, si no buscamos una comunión con el Espíritu Santo, conocer el Espíritu Santo, cuando estos tiempos se levantan, cuando estos tiempos empiecen a pasar, ya vamos a estar diciendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interceder? Y solamente no damos vueltas, no sabiendo, y muchos empiezan a llorar, es que Dios, no, Dios está aquí para capacitar y enseñar a todos, pero tenemos que quererlo, tenemos que aceptarlo. Dios no obliga a nadie. Dios está esperando que por amor nos acerquemos, que por amor digamos, sí Señor, aquí estoy. Yo lo quiero hacer con alegría, yo lo quiero hacer con gozo, yo quiero ir a donde tú me envías. Y así vamos a ir a Esdras 3, 2 y 3. Dice Esdras 2 y 3. Gracias Señor. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jeshua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsan, Mispar. Y aquí está hablando todo, está hablando todo de los que se vinieron con el pueblo de Israel. Y dice el 3, los hijos de Paros, 2000, y empieza a hablar todos los que se levantaron para venir con el, perdón, estoy leyendo el 2, era el 3, gloria a Dios, con razón como que no, dice el 3, 2, dice, entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y dice el 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Aquí era donde, cuando ellos regresaron a ese pueblo, y cuando ellos fueron cautivos, la tierra quedó deshabitada. ¿Y qué hicieron los reyes? Fueron a traer personas personas de otros países, de otras ciudades. Dice en Segunda de Reyes 17, gloria a Dios, estábamos leyendo ayer Segunda de Reyes 17, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ir al 17, creo que 17, gloria a Dios. 17, donde fueron a traer a personas de otros países que los pusieron en esos lugares para que, gloria a Dios, Segunda de Reyes no es Primera de Reyes. A ver, Segunda de Reyes 17, creo que era gloria a Dios. Aquí lo estaba leyendo. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo. Es el 17:6, estoy leyendo. A Asiria, y los puso en Elam, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Dice que ahí se llevaron cautivos al pueblo de Israel, porque ellos no obedecieron. Y dice el 14, gloria a Dios, voy a leer desde el 13, Segunda de Reyes 17:13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, y diciendo,
volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Por esa razón ellos fueron cautivos, porque ellos estuvieron adorando a Baales, no hicieron caso de lo que Dios les había mandado. Y después que esta tierra fue deshabitada, porque el pueblo de Israel fue sacado de ese pueblo, entonces dice en el 17:24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea que fueron sacados de su pueblo los israelitas, el pueblo de Israel, y en vez de ellos, el rey de Asiria trajo de otras ciudades, personas que querían ir a vivir a Israel, se los llevó y los puso ahí. Cuando el pueblo de Israel regresó en Esdras, de que estamos hablando en Esdras 3, 2 y 3, todo lo que tiene que ver con Esdras, entonces ese pueblo fue el que le empezó a hacer guerra a Esdras, le empezó a hacer guerra al pueblo de Israel que regresó del exilio cuando el rey Ciro los dio libertad y los regresó a Samaria, los regresó otra vez a su tierra, pero habían personas que no eran de Israel. Entonces empezaron a hacerle guerra al pueblo de Israel. Y ahí es donde dice Esdras 4:1, y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vendidos, porque recordemos, por eso quise leer primero en Segunda de Reyes 17, porque cuando dice, y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los vendidos de cautividad edificaron el templo de Jehová, Dios de Israel. Estaba diciendo que los de Judá y los de Benjamín, pero los que vivían en aquella tierra, y en realidad estos no eran los del pueblo de Israel, sino eran de otro pueblo que estaba mezclado en esa ciudad. Entonces dice, cuando oyeron que los de la cautividad, o sea, los de Israel, cuando fueron, que el rey Ciro los dejó y los regresó otra vez a Israel, vinieron, dice en el 2, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edifiquemos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Jabón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Si nos damos cuenta, cuando alguien se levanta porque dice yo quiero servir a Dios, porque dice yo quiero caminar en la presencia de Dios, se levantan el enemigo. ¿Por qué se levanta? Porque sabe que Dios tiene un propósito con nosotros, porque sabe que Dios nos está levantando para la gloria de su nombre. Y a mí me impresionaba de verdad. Leímos hasta el 3, vamos a leer el 4, donde dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Dice el pueblo de Judá, de los que regresaron de la cautividad. Dice, y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, ¿qué pasó con la llegada del pueblo que venía de cautividad con Esdras? Ese pueblo empezó a levantar el altar de Dios, empezaron a volver a los sacrificios otra vez, a levantar y a caminar en el propósito que Dios tenía en ellos. Se levantó el enemigo para venir en contra de ellos, pero de verdad que cuando Dios llama a alguien, y esto estoy hablando desde el principio, cuando alguien no conoce de Dios y acepta a Cristo y empieza a caminar,
empieza. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando regresó? Empezaron, dice, que a armar su altar. Otra vez el sacrificio. ¿Qué es un altar? El altar no es más que el lugar a donde usted va a adorar a Dios toda mañana. Cuando usted se levanta, un altar puede ser en su cama, porque ahí usted se arrodilla, allí usted ora, busca a Dios, ahí lee su palabra. El altar puede ser una mesita donde usted todos los días se sienta a leer su Biblia, se sienta a meditar en la palabra de Dios. Ese es un altar. ¿Qué tiene el altar? Tiene, no sé, algunos, ¿qué es lo que realmente es un altar? Dice, por ejemplo, si leemos la Biblia, Abraham levantaba altar, acomodaba piedras y levantaba un altar. Nosotros podemos poner una silla, o como les dije, puede ser la cama, puede ser el auto donde donde nos escondemos o nos encerramos a orar. Ese es un altar. ¿Y qué tiene el altar? Ahí tiene sacrificio de alabanza, porque allí alabamos a Dios, ahí adoramos a Dios. En lo personal, ahí en mi silla sentada yo pongo alabanzas y me pongo a adorar. Muchas veces ahí estoy danzando, estoy adorando. ¿Por qué? Porque ese es mi altar, a donde muchas veces ahí estoy derramando las lágrimas. Ese es un altar, y hay sacrificio de alabanza, de adoración, de exaltación. Ese es un altar. Entonces, cuando apenas cuando apenas se acepta a Cristo, tenemos que empezar porque no se sabía, como ese pueblo de Israel no lo hacía, pero cuando regresó de la cautividad, lo primero que empezó a hacer es empezar a componer su altar. Yo animo que aquellos que apenas empiezan en el camino del Señor, o aquellos que tienen años pero no lo están haciendo, empiecen a levantar su altar. Empiecen como este pueblo que vino de la cautividad. Empiecen a quitar, no sé, ese altar estaba destruido, porque cuando fueron ellos tomados prisioneros, el rey de Persia destruyó todo su templo, destruyó el altar. Pero ahora empezar, ¿qué hizo el enemigo cuando nosotros estábamos cautivos, que no conocíamos a Dios? Destruyó nuestros corazones, nos tenía sin ánimo, sin esperanza, sin consuelo. No sabíamos que Dios nos amaba, pero ahora que conocemos a Dios, que nacemos de nuevo, que nuestro espíritu nació de nuevo, entonces levantemos ese altar, empezamos a leer la Biblia, busquemos a Dios, levantemos ese altar cada mañana, diario, que ese altar se levante. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, porque Él lo que desea y lo que Dios busca de nosotros, dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Es que nos acerquemos a Él, no solo para aquí, no solo para hacer guerra, o no solo para interceder por otros. No, yo tengo que acercarme para decirle gracias, Señor, por esta mañana, por este día. No como ritual, no como muchos cuando se levantan, no sé, antes cuando yo venía y cuando a veces se me hacía difícil y yo empezaba a leer la palabra, yo decía, ay, Señor. Y yo decía, una vez el Espíritu Santo, porque yo decía, yo me tengo que levantar a orar, y el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Cómo que tienes? Ya no es que tú quieres, sino es que tienes. Y ahí de verdad que eso como que me sacudió la cabeza. Y yo dije, Señor, es que no es que si yo tengo, no, es porque yo te amo, es porque yo lo quiero hacer. Y no hay, aquí no voy a decir, muchos dicen que a las 3 de la mañana es mejor, que a las 6 de la mañana es mejor. Hágalo en el tiempo que usted tiene. Cuando usted se levanta, disponga de ese tiempo. A lo mejor muchos cuando recién se levantan, no sé, oran 20 minutos, 1 hora, o no sé, no hay tiempo, pero no para interceder por otros, sino para decir gracias porque estoy despierta. Y después tomar otro tiempo, no sé, tal vez más tarde o tal vez un tiempo específico, y entonces entrar, adorar, exaltar. Tal vez ahí entrar, no sé, si tiene que orar por otros, si tiene que interceder por otros, pero tomar un tiempo
tiempo solamente para decir gracias porque me pude levantar. Gracias porque tengo la fuerza. Gracias porque hoy en este día estoy aquí. Gracias porque puedo respirar. Gracias por mis hijos que están aquí. Gracias por esta casa que tengo. Gracias por la comida. Gracias porque tengo la fuerza para levantarme. Gracias porque mis ojos pueden ver la luz de este día. Gracias porque de día a día tú me estás, soy como ese faro, porque el Espíritu Santo me levanta y cada día alumbro más. Gracias porque hoy estoy aquí para decirle a las tinieblas basta. Gracias porque puedo ser ese instrumento tuyo, oh Padre, en este día, porque está aquí, porque todavía estoy en este cuerpo, porque mi alma, mi espíritu aún todavía están en este cuerpo, y puedes usar mis labios, puedes usar mis manos. Aquí estoy para la gloria de tu nombre. Yo te doy gracias porque puedo ser ese instrumento en tus manos. Gracias porque puedo ser ese cuerpo de Jesucristo. Gracias porque estoy en esta tierra, tengo legalidad en esta tierra porque estoy en este cuerpo. Gracias. Adorar a Dios, decirle gracias por la sangre de Cristo que nos limpia. Y en verdad que cuando usted empiece así, de verdad que ni usted ni cuenta se da cuando empieza a dar gracias. Y empieza, cuando se da cuenta después de 2 o 3 minutos, 5 minutos, está metido en la presencia de Dios. Está arrodillado, está llorando, porque las lágrimas es imposible que no salgan. ¿Por qué? Porque hay gratitud. ¿Por qué? Porque hay ese deseo, esa gratitud primero, y decir, Señor, aquí estoy. Señor, no hay diablo que se interponga cuando uno le dice, aquí estoy, papito, yo quiero más de ti, yo te quiero, por ejemplo, para que apenas vas, yo quiero conocerte más, yo quiero conocer tu gloria, yo quiero verte más, yo quiero llegar a tu presencia, no solo entrar al altar de bronce, no solo llegar al lugar santo, no, yo quiero entrar al lugar santísimo. Yo quiero moverme contigo. Yo quiero que mi espíritu pueda ver tu gloria en tu presencia. Yo quiero entrar al lugar santísimo porque Cristo es la puerta. Amén. Cristo es el que ya nos abrió la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay diablo, no hay espíritu inmundo que nos pueda detener porque cuando entramos por la sangre de Cristo, digo, Señor, por la sangre preciosa de Cristo. Y si hay, porque yo no les voy a decir que a veces hay obstáculos, sí, pero por la sangre de Cristo yo soy limpia. Por la sangre de Cristo que me limpió, que me compró. Y yo tengo un dueño, le pertenezco al Padre. Por la preciosa sangre de Cristo yo me acerco a ti. No hay poder de las tinieblas que se interponga, porque es por la sangre preciosa de Cristo yo estoy delante de tu presencia. Por ella tengo entrada, tu palabra lo dice. No hay nada que me condena porque tú me limpias, y aún la sangre de Cristo cada día me rocea, a cada día me limpia. La sangre de Cristo es como ese estropajo que está limpiando, que está purificando, está limpiando mis vestimentas. ¿Quién puede condenarme si Cristo es el que me limpió? Si el Espíritu Santo es el que me guía, si Cristo es el que me acercó al Padre, no hay nadie que venga contra mí. Amados hermanos, uno se acerca, no hay. Entonces no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Pero hay que levantar el altar, porque este pueblo, ¿qué hizo? Empezó a levantar el altar, pero dice que también tenían miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo ahí es cuando se tiene que afirmar nuestra confianza. Ahí es cuando se tiene que afirmar, como yo le digo, esa seguridad de que Cristo me limpió, esa seguridad de que Él me compró con su sangre. Y por más que el enemigo quiera susurrar algo, o sea, si yo tengo un dueño, usted póngase a analizar. Si usted compra algo, si yo compré este celular, yo puedo hacer lo que quiera con el celular. Lo puedo quebrar si quiero, lo puedo regalar si quiero, porque es mío. Nosotros somos la propiedad de Cristo, y Él nos llevó con el Padre. Y si somos propiedad de Cristo, entonces, ¿quién puede decir lo contrario? Amén. ¿Quién se puede levantar para decir no? Si estamos marcados, dice que el Espíritu Santo nos ha sellado. Entonces, si estamos, es las arras,
Él nos ha sellado. Entonces estamos marcados para el Padre. Somos la propiedad del Padre. Amén. Pero tenemos que pararnos, tenemos que esforzarnos a buscar su presencia, a buscar, porque esto fue lo primero que este pueblo empezó a hacer. Amén. Y luego después dice, vamos a irnos a gloria a Dios, a Esdras 6, 10 y 11. Gloria a Dios. Dice Esdras 6. Dice, ahora pues, gloria a Dios, Esdras 6, te alabamos, Señor. 10, gloria a Dios. Dice, para que ofrezcáis sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar. Por esto, dice, por hacer obstáculo para que el pueblo de Dios no avance, para hacer obstáculo, para no dejar, para este pueblo que estaba haciendo obstáculo, para estas personas que no dejaban que el pueblo de Dios avanzara en construir las murallas, en construir el templo. Y dice, gloria a Dios, ya leímos el 11. Y también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Porque todos aquellos que se levantan en contra de nosotros, esta misma palabra podemos declarar. Porque tenemos que declarar la palabra de Dios. Porque dice que cuando ellos se levantaron, el pueblo de Dios, y creo que no leí el 3:10 y lo leyó mal, hermana. 3:10 y 11 no es. Ah, gloria a Dios. Dijo, ¿cuál era? El 6:10. O 6, el 6:10. que leyó ahorita, ¿cuál era? 6:10 y 11. No, usted 6:10 dijo y 11. 3:10. Oh, perdón, Ok, hermanos. 6, 10 y 11. 6, 10 y 11. 6, 10 y 11, gloria Ok, a Dios. sí. El 5, 4 y 5, gloria a Dios, perdón, hermanos. El 5, 4 dice, ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen esto? Es que leí primero, era primero el 5 y luego el 6. Dice, ellos en el 5, 4 dice, ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Y dice el 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto no fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por cartas sobre esto. Y allí sí es el 6, gloria a Dios, 6, 10 y 11. Cuando dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey. Ahí es cuando Dios empezó a pelear por este pueblo, y por más que sus enemigos se levantaron, aún buscando ayuda de otros, de los gobernantes de aquella tierra, aún buscaron ayuda de otras personas para oprimir, para no dejar que se levantara el altar, para no dejar que se restaurara el templo. Dios peleó por ellos. Y esas cartas que ellos enviaron llegó al rey Darío, al otro rey, porque ya no estaba Ciro, pero cuando llegó al rey Darío, entonces este rey Darío fue el que estaba decretando esta palabra, donde dice el 6:11, para que ofrezca el 6:11, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Por aquellos que se estaban levantando para hacer obstáculo para que el templo no se llevara a cabo. Entonces, cuando nosotros estamos caminando y cuando Dios nos levanta, no hay nada que se pueda levantar en contra de nosotros. Aquí dimos una prédica, la diferencia entre un proceso y gloria a Dios, un proceso y una prueba.
Porque la prueba, por ejemplo, estos hombres estaban en una prueba. ¿Por qué? El pueblo de Israel que vino de la cautividad no hizo nada. Solamente que estaba buscando la voluntad de Dios. Solamente quería adorar a Dios. Solamente estaba levantando un altar para adorar a Dios. Pero se levantaron los enemigos. Ellos estaban en una prueba. ¿Por qué una prueba? La prueba es muchas veces, muchos dicen, oh, es que estoy pasando un proceso. No, el proceso es porque alguien hizo algo. Como David, hablamos la etapa de David, en la etapa cuando era perseguido por Saúl. David no había hecho nada. David solamente estaba buscando a Dios. David mató al gigante. Dios lo llevaba de bendición en bendición y de gloria en gloria. Pero ¿qué pasó? Se levantó el enemigo, se levantó Saúl para querer matarlo. Dice que hasta una lanza le lanzó para matarlo. Pero ¿qué pasaba ahí? Dios iba delante de David. Y así como Dios va delante de este pueblo, así va delante de nosotros, porque solamente es una prueba. Hay que pasarla para ir a otro nivel. Hay que vencer ese obstáculo para ir al siguiente nivel. No importa de qué tamaño sea, porque Dios tiene el control de ese tiempo. Y Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que va delante de nosotros peleando una y otra vez. Y ahí es cuando avanzamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero el otro extremo es cuando alguien está en un proceso. ¿Por qué está en un proceso? Porque no obedeció, porque hubo pecado, porque cosas que pasaron y, como les dije, no obedeció. Entonces no pasó la prueba, y como no pasó la prueba, entró en un proceso. Y el proceso, ahí es donde muchas veces no va a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no va a escuchar la voz de Dios? Porque Dios está ahí, Dios lo está mirando, pero Dios está mirando si verdaderamente va a seguir clamando. Dios está mirando si verdaderamente ahora sí quiere cambiar, si verdaderamente ahora sí va a avanzar. O sea, Dios va a dejar, no es que Dios no está, por eso, porque no escucha su voz, no, Dios está ahí. Pero en el proceso es un tiempo, el proceso tiene tiempo, puede ser meses, puede ser años, puede ser semanas, no lo sé, pero tiene tiempo. Pero la prueba también tiene un tiempo. Pero la diferencia entre el proceso y la prueba es que el proceso muchas veces no se va a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque se cayó en algo que desagradó al Espíritu Santo, que desagradó al Padre, que desagradó a Cristo. Entonces, ahí están, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y son fieles, están con nosotros, pero están mirando cuánto vamos a clamar, están mirando, o sea, cuántas ganas tenemos para seguir avanzando y para decirle, sé que fallé, pero aquí estoy. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero yo sé que voy a salir, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Ten misericordia y ayúdame para salir de este proceso. Y Dios lo va a sacar en su tiempo. Pero la prueba es cuando usted mire que se levante la prueba y sabe que es una prueba, sabe que Dios permitió que entrara en esa prueba. Gócese, gocémonos, alegrémonos, porque nuestra victoria está ahí, porque es la mano de Jehová el que va delante de nosotros para derribarnos a nuestros enemigos. Porque así como David iba y Dios lo sacaba de Saúl, aún Jonatán se hizo su amigo y caminaba, Dios siempre le abría la puerta a David en donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque era una prueba. Esa es la diferencia entre la prueba y el proceso. En la prueba yo puedo estar escuchando la voz de Dios y el Espíritu Santo me dice, tranquila. Muchas veces yo le he dicho, Señor, ¿qué está pasando hoy? Y el Espíritu Santo solo me dice, tranquila, tranquila, no te desesperes. Yo estoy contigo, yo te levanto, yo te esfuerzo, tranquila. Tú verás a tus enemigos caer. Tú verás que todo el que se levante, la misma lanza que lancen,
será para ellos. La misma espada que levanten con su boca, esa espada será para ellos. Yo los volveré a ellos. Solamente confía, solamente tranquila. Yo le digo, gracias, Señor. Yo sé que veo tu mano, yo sé que veo tu gloria y tu poder. Y así es, día a día Dios nos lleva de victoria en victoria y avanzando en su presencia. ¿Por qué? Porque son escalones que tenemos que subir, porque avanzamos esa prueba y entonces al siguiente tiempo viene otra. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando más autoridad, nos está enfrentando, porque Dios lo permite. Dios permite que el enemigo ponga otro de sus mejores soldados y con más rango. ¿Por qué? Porque Dios nos está ejercitando. Dios quiere que seamos ese pueblo guerrero, que nada lo detiene, que siempre avanza. Entonces cuando vencemos y Dios está esperando y nos está mirando, dice, vamos hija, tú puedes, vamos hijo, tú puedes, yo estoy contigo, yo te doy la fuerza, solamente ven, solamente confía, solamente avanza, porque yo estoy contigo. Cuando este enemigo cayó, Dios se agrada de nosotros y viene a veces, porque yo lo veía en mi vida personal, hubo un tiempo que semana a semana, día a día, para mí era diferente. No había un día, no había una semana que no era diferente. Era prueba tras prueba, que yo a veces le decía, Señor, que no me vas a dejar descansar por un tiempo. Y me dejaba descansar un mes, ya cuando pasaba un mes yo decía, Señor, como que yo todo lo miro tranquilo este mes, no sé cuál viene la siguiente, por favor dame la fuerza, porque si todo este mes me diste tranquilo, yo miraba que Dios está conmigo, que la paz, pero hay esa tranquilidad. Yo decía, Señor, ¿cuál es la siguiente prueba que viene? Sí, de hecho venía una y más fuerte, y que a veces me tomaba meses, pero lo volvimos a avanzar. Y así, ahora ya es un tiempo un poco más tranquilo, pero porque Dios a veces nos dice, levántate, intercede, levántate y ora. Yo a veces le pregunto, ¿qué quieres, Señor? ¿En dónde vamos a ir? ¿Qué quieres que hagamos hoy, Señor? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? Porque necesito ahora yo preguntarle a Él, ¿qué quiere que yo haga? ¿Por qué? Antes Él me llevaba, ahora Dios me ha puesto, ahora yo le pregunto, ¿qué quieres, Señor? Porque si me quedo parada o sentada ahí, no quiero que después, o sea, Él me va a traer y me va a, porque si yo me quedo estancada, Él va a agarrar y me va a aventar, como un niño cuando, yo creo que se me viene el ejemplo así, como un niño cuando no quiere nadar, o cuando le dice, métete al agua, hijo, métete y nada, tú puedes, y dice, no, es que no sé, yo no puedo, mira, y está dando vueltas ahí. ¿Qué hace el padre? Dice, hijo, tienes, o lo mete en un para que aprenda a nadar. ¿Qué hace el entrenador? Lo agarra y lo bota. O a veces los enseña. ¿Han visto cómo enseñan a nadar a los niños chiquitos, los bebés? Muchas veces. Yo a veces digo, los entrenadores son muy crueles con los bebés, pero es que dicen, es que un bebé ya sabe nadar, porque en el vientre de la madre estuvo en agua. Y muchas veces agarran y meten al bebé dentro del agua y el bebé está tragando agua, pero aprende a nadar. Y el Padre va a hacer eso con nosotros. Yo le digo, no, Señor, dime qué quieres, a dónde vamos, qué quieres que haga, guíame, qué voy a hacer. Y Dios nos lleva. También hay veces que somos sometidos a prueba de diferente forma, porque ya es una forma diferente, pero siempre la mano de Dios está y la voz del Espíritu Santo está con nosotros en todo, porque es una prueba solamente. Pero agárrense cuando sea un proceso, porque ahí es bastante diferente. Y así vamos a seguir avanzando, vamos a ir, esto es cuando levantamos un altar, cuando estamos, y ahora vamos a ir la etapa donde ya de Nehemías, por ejemplo, porque el pueblo, avanzamos a Nehemías 2:19, y vamos a ver que ya es como otra etapa donde el pueblo ya estaba levantando el altar, levantó el altar, empezaron los primeros sacrificios, ya avanzaron un tiempo, pero aún así no estaba restaurado las murallas. El templo en sí no estaba restaurado.
¿qué son las murallas? Las murallas es el alma. El alma se tiene que restaurar, ¿cómo? A través de adoración, a través de que nuestra alma aprenda a conocer a Dios. Ahí cuando habla de Nehemías, que está hablando es el alma que se tiene que restaurar, el alma que tiene que levantarse, el alma que muchas veces el alma cuando está fragmentada, nosotros con nuestro espíritu sabemos que Dios está con nosotros, aún con nuestro cuerpo físico, pero el alma muchas veces se niega. La semana pasada hablamos de que cuando el alma está lastimada, el alma está herida, muchas veces no alcanza a ver el amor de Dios. Allí es cuando tenemos que empezar a entrenar y empezar a hablar a nuestra alma. Como dijimos, tampoco estarla trayendo todo, sino empezar a pedirle al Espíritu Santo. Yo llegó un tiempo en que yo le decía, Espíritu Santo, por favor, dile a mi alma que esté tranquila. Dile a mi alma que nadie le va a hacer daño. Dile a mi alma que en Dios está segura. Por favor, díselo. Porque literalmente yo sabía que era el alma. Una vez estaba adorando, estaba orando, estaba pasando por una prueba bastante difícil. Y literalmente mi alma, yo cerrada los ojos, estaba hincada orando con los ojos cerrados. Yo miraba otra igualita a mí. Es muy pocas veces que hablo de estos, pero era igualita a mí. Y se levantó y se iba. Casi estaba en la puerta y se iba. Y yo cuando miré en visión, porque no lo miré con mis ojos físicos, mis ojos los tenía cerrados, y yo miraba que una igualita a mí se levantó y se iba. Y yo reaccioné, yo dije, Señor, aún con los ojos cerrados, le dije, yo decía, porque nos había enseñado, ordénale a tu alma que te obedezca. Y yo me recuerdo que yo le dije, así con los ojos cerrados, en oración, le dije, ¿y tú qué haces levantada? ¿A dónde vas? Hoy te ordeno que regreses porque vamos a adorar al Padre. Y de verdad, hermanos, me río, en este tiempo me río, porque ¿saben qué hizo mi alma en aquel tiempo? Yo la miré parada en la puerta, lista para irse. Bueno, la puerta de mi cuarto donde yo estaba orando, pero esto significaba mucho porque significa en lo espiritual. Y cuando yo le ordené que regresara para adorar al Padre, que regresara para adorar porque estábamos adorando, entonces yo miré con los ojos cerrados en visión que mi alma levantó el dedo y me dijo, no, yo no regreso. Y yo me quedé. Y yo le dije, yo me quedé y no sabía qué hacer, porque no tenía mucho entendimiento en esto. Yo no sabía qué hacer y yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Ya le dije que regresa y me levantó el dedo así. Me levantó el dedo y me dijo, no, yo no regreso porque ahí lastiman. Hermanos, me puse a llorar y yo le dije, Espíritu Santo, ¿cómo le digo que regrese? Sí, le di la orden y me dice que no va a regresar porque lastiman. Y yo le dije, estamos hablando de una iglesia, era una iglesia donde yo estaba, y mi alma sí me dijo, no regreso, yo no voy, pero no era porque yo a la iglesia seguía yendo, físicamente, espiritualmente, pero mi alma ya no quería llegar allí. Entonces yo me puse a orar y le dije, Espíritu Santo, por favor, dile a mi alma, es que yo no sé cómo convencerla, pero tú sí la puedes convencer. Convéncela de que eres tú quien la guía. Convéncela que en ti está segura. Convéncela que tú eres su padre. Convéncela que tiene un padre. Convéncela que no la van a lastimar. Por favor, Espíritu Santo, convence a mi alma que está segura en ti. Solamente eso oré. Me recuerdo que pasó tiempo todavía, como 8 meses, un año, hasta que poco a poco otra vez mi alma, ya quedó tranquila, quedó ya para venir a adorar al Padre con esa alegría, con ese gozo, porque yo seguía adorando, yo lo seguía haciendo, pero el alma muchas veces nosotros podemos adorar, y no sé, yo sé que ustedes lo pasan, muchas veces queremos adorar porque nuestro espíritu anhela adorar al Padre, anhela venir y acercarse con el Padre, pero hay algo que no nos deja, como que hay algo que nos impide. Muchas veces no son demonios, muchas veces
no son las tinieblas, muchas veces es nuestra propia alma que no alcanza a ver el amor de Dios. ¿Por qué? Por el dolor que pasó. ¿Por qué? Por el sufrimiento que pasó. Y este libro en Nehemías lo que está hablando, que cuando se restauró las puertas, es restaurar el alma, la restauración del alma, el alma donde quedó fragmentada, el alma donde quedó atrapada. ¿Para qué? Para adorar. Vemos que David habló mucho del alma. Como dije, voy a traer una enseñanza, todavía no la he hecho, pero sí estamos viendo, voy a trabajar en eso, en lo que tiene que ver con el alma. Y vamos a ir así a Nehemías 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí vamos a leer un poquito, ya casi estoy terminando. Gloria a Dios. Dice 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos? Vamos a leer hasta el 4. Dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo? Las piedras que fueron dice, gloria a Dios, del polvo, las piedras que fueron quemadas, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Cuando nosotros empezamos a avanzar, muchas veces se van a levantar personas, y no se sorprenda que van a ser los de su casa. No se sorprenda que van a ser los hermanos de su iglesia. No se sorprenda. ¿Por qué? Porque estos no eran del pueblo de Israel, pero estaban allí con ellos. Estaban viviendo allí. Eran parte de ese pueblo que vivía. Pero ¿quién los levantó? El enemigo. Muchas veces usted va a decir: ¿por qué si es mi hermana? ¿Por qué si son muchas veces aún los propios pastores? ¿Por qué si son ellos? O sea, ¿por qué se levantan contra mí? No son ellos en realidad. Es el enemigo que los usa para venir en contra de uno. ¿Por qué? Porque están mirando lo que Dios tiene para nosotros. Pero ahí es donde, como les dije, es una prueba para pasar. Alegrémonos si eso pasa. No nos entristezcamos, busquemos más de Dios, regocijémonos más en Él y decirle: Padre, mira, yo sé todo lo que se ha levantado en contra de mí, pero tu mano me levanta, tu mano va delante de mí, tu mano los desbaratará. ¿Por qué? Porque solo es voces del enemigo que están hablando, pero son físicos. ¿Por qué? Porque el enemigo los está usando para venir en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que no avanzamos. Cuando ellos se levantaban, era para que no siguieran construyendo el muro, para que no siguieran avanzando, para que no hubiera ese resguardo para ellos. Y eso es lo que el enemigo quiere muchas veces, que nosotros no aprendamos a tener esa confianza, esa fe, esa esperanza, y saber que Dios está con nosotros. Cuando llegamos y alcanzamos ese nivel, cuando sabemos que Dios está con nosotros, que estamos sentados en lugares celestiales, que sabemos quiénes somos, y que el diablo sabe que yo sé quién soy en Dios, entonces no se podrá levantar. Entonces ni el enemigo podrá levantar a otra persona. ¿Por qué? O levantará a lo mejor a otro, pero ya lo sabemos. Y sabemos que Dios va delante de nosotros. Y como yo sé que Dios va delante de mí, que Jehová Rafa, que Jehová Gibor, que Jehová Makadesh, que el Jehová Shama, el todo suficiente y el todopoderoso va delante de nosotros, ¿qué nos puede atemorizar? Porque su mano los derriba y los destruye. Amén. Para la gloria de su nombre. Y dice el 7, gloria a Dios. Dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque
porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Cuando el enemigo mira que no nos puede derribar, se enoja. ¿Qué hace? Levanta muchas veces a un gente de autoridad. Y cuando digo gente de autoridad, levanta muchas veces a pastores o a líderes para que saquen palabras con su boca para que no sigamos avanzando. Pero para la gloria de Dios, creo que los que ya me están siguiendo desde hace un tiempo atrás, aquí hay enseñanzas del poder de la palabra. Y nosotros tenemos poder porque Dios nos dio poder, porque Cristo nos dio poder y autoridad cuando lo aceptamos, cuando nacimos de nuevo. Dice que Cristo dijo cuando Él terminó en la cruz, consumado es, hecho está. Él le quitó cuando Él resucitó al tercer día, Él venía con la victoria. ¿A quién le dio la victoria? A la iglesia. No, ¿a quién le dio el poder? A nosotros. Entonces, yo tengo el poder que Cristo me dio, tengo la autoridad que Cristo me dio. No me lo dio un pastor, no me lo dio un profeta, no me lo dio un evangelista, no me lo dio un apóstol, me lo dio Cristo, el Rey de Reyes, quien murió en la cruz del Calvario por mí. No murió un profeta, no murió un pastor, fue Cristo el que murió. Y si Cristo me dio esa autoridad, si yo sé de dónde viene mi autoridad, yo sé que tengo autoridad, y cualquiera que se levante en contra de mí, sea el guerrero más guerrero, sea la guerrera más guerrera, tengo el poder y la autoridad que Cristo me dio para revocar sus palabras, derribarlas, destruirlas, y esas palabras no tienen efecto, no hacen nada. Pero porque tengo el entendimiento que es Cristo quien me dio la autoridad, que es Cristo el que yo soy la hija de Cristo, que me compró a precio de sangre. Y cualquier pastor, profeta, no es que lo menosprecie, no, porque la misma sangre que los compró a ellos, me compró a mí. Entonces yo valgo la sangre de Cristo. El pastor más grande, el evangelista más grande, el profeta más grande, el apóstol más grande, que dice que es grande, o que Dios dice que es grande, el apóstol tiene la misma autoridad que Cristo me dio a mí. Amén. Somos iguales en Cristo. ¿Por qué? Porque la misma sangre los compró a ellos y la misma sangre me compró a mí. Ahora, lo único que hace que es el conocimiento el que hace la diferencia. Pero Dios me ha dado, el Espíritu Santo nos da el conocimiento cuando queremos avanzar, cuando queremos aprender. Es el Espíritu Santo el que nos va dando el conocimiento, es el Espíritu Santo el que nos va enseñando. Entonces, cuando yo tengo ese conocimiento, no hay diablo que se levante, no hay persona que el diablo levante para venir en contra de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios el que pelea delante de nosotros. Y así es este pueblo, Nehemías, Esdras y todo el pueblo que estaba, se levantó y avanzó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le decía a Nehemías, porque vamos a leer más adelante y dice en Nehemías 8, gloria a Dios, ya estamos terminando, y conspiraron todos a una para venir a afectar a Jerusalén y hacerle daño. Y dice, gloria a Dios, el 11, estamos leyendo el mismo versículo de Nehemías 4:11, dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese era el único propósito del enemigo. Pero ¿qué estaba haciendo ahora? Ya no solo atacaba de fuera, se metió adentro de donde estaban. Entonces, que Dios nos dé entendimiento, que Dios le dé entendimiento a los pastores, a los que ya somos líderes. ¿Por qué? Porque muchas veces van a entrar personas al ministerio que no realmente vienen porque quieren servir a Dios, vienen porque quieren aprender de Dios, sino el enemigo los está enviando como espías
Pero cuando tenemos el oído y el Espíritu Santo nos va guiando, el Espíritu Santo nos da el entendimiento, nos da el discernimiento. Y así como vienen, así se van para la gloria de Dios. Amén. Y dice, vamos a leer a Nehemías 6:2. Dice Nehemías 6:2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal. Ellos iban ahora contra el líder, que era Nehemías. ¿Por qué? Porque como desde afuera trataron con todo, con el pueblo y con todos, pero ahora se fueron directo con el líder. Que Dios, pero la gloria sea a Dios, porque Él es el que nos da siempre la sabiduría, así Amén. como se la dio a Nehemías. Y dice el 10, gloria a Dios, de ahí nos vamos a ir, Nehemías 6:10. Dice el 10, gloria a Dios. Vine luego a casa de Samaías porque le estuvieron mandando cartas, porque le insistieron, porque de una de otra forma estaban envolviendo a Nehemías, pero Nehemías sabía que lo hacían por maldad y que no querían algo bien. Nehemías lo sabía. Dice en el 10, vino luego a casa de Samaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. ¿Qué es lo que el enemigo estaba trayendo para Nehemías ahora? El miedo. El enemigo, y busquemos para esto más para los líderes. Muchas veces el enemigo usa la misma palabra, trae 60% de la palabra y un 20% de distorsión para venir a usar la propia palabra para venir a meter miedo. Pero allí es cuando el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. Lo hicieron con Jesús. Cuando le dijeron las veces, de las 3 veces que el enemigo fue a tentar a Cristo, no usó la palabra, pero a medias. Lo mismo hizo con Eva. Solamente trajo la palabra distorsionada. Muchas veces el enemigo va a usar lo mismo. Traer la palabra, pero distorsionada. Ahí es cuando el Espíritu Santo es el que nos enseña. Así como Cristo, que las 3 veces que fue, las 3 veces le llevó palabra, pero distorsionada. Entonces, el Espíritu Santo nos da el oído para entender que el enemigo viene no con buenas intenciones, aunque traiga la palabra, aunque diga, oh, yo sé mucha Biblia, siempre pidamos que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder entender y discernir lo que el enemigo está planeando. Y así vamos a terminar con Isaías 6:14. Gloria a Dios. Dice Isaías 6:14. Dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat. Acuérdate gloria a Dios. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nehemías se levantó y todo lo llevaba a Dios. Acuérdate de todos estos que se levantaron contra mí. Sé tú el que pesa sus palabras y sus corazones. Sé tú, oh Dios, el que miras las intenciones con que lo hacen. Miras las intenciones que tienen de que mis pies resbalen.
Mira las intenciones que tienen para venir en contra de mí, para que tu obra no siga avanzando, para que tu obra se detenga. Acuérdate de ellos, mira lo que hacen. Señor, que tu mano poderosa los detenga. Padre amado, y es como nosotros podemos levantarnos a orar, llevar a la presencia de Dios todo lo que está pasando y decirle: Señor, acuérdate, mira, aquí está lo que están diciendo, mira, dicen esto, mira, hablan esto, mira lo que ellos hacen, acuérdate de ellos, Señor, y sé tú el que afirma mis pies sobre la roca firme que es Cristo. Hacé tú, Espíritu Santo, el que me guíe en todo tiempo, porque yo en ti confío. Y derriba y destruye todo argumento de las tinieblas que se ha levantado para detener mi caminar. Hermanos, hay tanta palabra como interceder, como orar, como decirle: Dios, sé tú tomando el control y derribando los argumentos de las tinieblas en mi camino. Y vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver cómo Dios nos libra, cómo Dios va delante de nosotros derribando a nuestros enemigos. Y así vamos a orar. Hemos terminado. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, oh Dios, porque tú eres el que nos levanta. Te doy gracias, oh Dios, porque tú eres el que despierta el espíritu de aún aquellos, Padre, que no han conocido tu palabra, que aún están, Padre eterno, caminando, Señor, pero tú conoces quiénes son. Despierta el espíritu de hombres y mujeres, así como despertaste el espíritu de Ciro, así despierta el espíritu de Hechos. Despierta, levanta hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Oh Padre eterno, levántalos, Señor. Levanta, despierta su espíritu, Padre, de todos los lugares de la tierra. Levántalos en el nombre de Cristo Jesús. Así como despertaste el espíritu de Ciro, levanta hombres y mujeres con propósitos. Aquellos, Padre eterno, que tú ya escribiste su propósito aún antes de que vinieran a la tierra, aún antes, Padre eterno, de que estuvieran en este mundo. Cuando escribiste su propósito en tu libro, Padre, levántalos, despierta su espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo declaro esta palabra, Padre eterno, y esta palabra corre por las frecuencias. Oh Padre, aún, Padre eterno, yo me pongo, Señor, en los 4 extremos de la tierra, y esta palabra, Padre, empieza hoy a fluir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Se levantan los ciros de este tiempo. Despierta el espíritu, Padre eterno, de esos hombres, de esas mujeres, de esos jóvenes, de esos niños, Padre. Levántalos, Padre eterno. Despierta sus espíritus para que vengan, Señor, para que cumplan el propósito para el cual tú los has levantado. Porque hay muchos, Padre eterno, que tú los conoces, hombres y mujeres, Padre, con ese llamado poderoso que tú les diste, Padre eterno. Levántalos en el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, que mi voz hoy empieza a correr, oh Padre eterno, y empieza a correr a los 4 extremos de la tierra, y ellos empiezan a ser levantados en este tiempo. Empiezan, Padre, a través de sueños, oh Padre, o aún a través de tu palabra. Despiértalos en el nombre de Cristo Jesús. Despierta el espíritu de Ciro. Despierta aún, Padre, a los Zorobabel. Despierta a Nehemías. Despierta, Padre, a aquellos Esdras. Así como despertaste, Padre, el espíritu de Zorobabel también. Despierta, Padre, aún a los Esdras de estos tiempos. Despierta a los, Padre eterno. Despierta a los Nehemías. Despierta, Padre, a los Moisés de estos tiempos. Despierta a los Elías de estos tiempos en el nombre de Cristo Jesús. Despierta a los Pablos. Despiértalos, levántalos, que tu Espíritu Santo los empieza a sacudir en donde quiera que estén, y despiértalos en el nombre de Cristo Jesús. Y se levanta, Padre eterno, se levantan, Padre, así como se levantó, Padre, aquel ejército, Padre eterno, que estaba, Padre, aquel ejército de huesos secos que estaban, Padre, hoy se levantan en el nombre de Cristo Jesús. Porque así como tu profeta se levantaba, Padre, para profetizar, y tú le preguntaste: ¿crees que estos huesos secos vivirán? Y él dijo: no lo sé, Señor, tú lo sabes. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre eterno, le dijiste: levántate y profetiza. Háblale a estos huesos secos que se levanten.
levanten. Así hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo empiezo a hablar en obediencia, en fe, Padre eterno, y declaro que millones, Padre, se empiezan a levantar, se levantan esos huesos secos y empiezan a cobrar, Padre eterno, fuerza, se empiezan a juntar unos, Padre, a los que les pertenece, empiezan a cobrar tendones y se empiezan a levantar, porque hoy en el nombre de Cristo Jesús empiezo a declarar palabra de vida. Ellos empezarán a levantarse, así, Padre, como tú soplaste, Señor, en la nariz de Adán cuando cobró vida. Hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús soplo de vida para esos huesos secos, porque se levantan para la gloria de tu nombre. Y dice tu palabra que se levantó un ejército poderoso sobre sus pies. Así hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy yo declaro vida para esos huesos secos. Se levanta ese ejército poderoso que está sobre los cuatro extremos de la tierra. Oh Padre, en el norte, en el sur, en el este, el oeste, en el nombre de Cristo Jesús se empiezan a levantar, porque hoy se despiertan sus espíritus, así como despertaste el espíritu de Ciro, así hoy se levantarán en el nombre de Cristo Jesús, se levantan para la gloria de tu nombre. Y hoy yo declaro, Padre, en obediencia, un soplo de vida para ellos, Señor, porque mi boca es la boca de Cristo, mi boca es la boca del Padre, y es Cristo mismo hoy soplando en el nombre de Cristo Jesús, el soplo de vida en los cuatro extremos de la tierra. Levanta hombres y mujeres, niños y jóvenes, Padre eterno, aún el recién nacido, aún el que mama, empieza a levantarlo para la gloria de tu nombre. Aquellos que tú ya tienes un propósito con ellos, yo los cubro con tu sangre preciosa, oh Padre eterno. Gracias, porque tú solo necesitas la boca de alguien que te cree. Necesitas la boca de alguien, Padre eterno, que sabe quién es. La boca de alguien que sabe que tú eres, oh Padre eterno, su boca, porque somos el cuerpo de Cristo. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, hoy se levantan, Padre eterno, los Nehemías, los Esdras, oh, para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo veré que se empezarán a levantar de los cuatro extremos de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Padre, porque tú peleas por esos que tú levantas, porque eres tú el que los levanta, Padre. Es tu espíritu el que los levanta, porque dice tu palabra que el espíritu de Jehová despertó el espíritu de Ciro. Y así hoy tu Espíritu Santo, el espíritu de Jehová, el espíritu de Cristo, es el que levanta a estos hombres y a estas mujeres en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, porque hoy tú levantas profetas como Ezequiel, esos profetas, Padre, que saben que tú eres el que los ha enviado, que saben que en estos tiempos solamente tienen que abrir su boca, porque tú eres el que lo hace, Padre. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo cubro, Señor, a mis hermanos, cubro, Padre, aquellos que tú despiertas con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hoy reclamo el alma de ellos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque hoy yo me presento como el sacerdote, Padre, como conforme a la orden de Melquisedec, para interceder por ellos, porque la sangre de Cristo Jesús los limpia, porque la sangre de Cristo Jesús los purifica. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús reclamo el alma de aquellos, Padre, que se levantan hoy para la gloria de tu nombre, de aquellos que tú despiertas su espíritu, porque sus almas te pertenecen hoy para la gloria de tu nombre. Le pertenecen a Cristo, le pertenecen al Padre, le pertenecen al Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra y la alabanza, oh Padre eterno. Gracias, Señor, porque aquellos que van a escuchar, Padre eterno, yo sé que es tu propósito y los despiertas, los levantas, avivas a aquellos que ya despertaste. Oh Padre eterno, oro por aquellos, Padre, que ya los despertaste. Fortalécelos, Espíritu Santo, sacude sus vidas, así
hijos, así como, Padre, tú buscas, Padre eterno, oh maravilloso Dios, así como, Padre eterno, a la higuera, Señor, cuando tiene rama seca, cuando tiene fruto seco, cuando el jardinero se acerca y mira, Padre eterno, ese árbol que da fruto y no tiene fruto, tiene muy poco fruto, y, oh Padre, y el jardinero empieza hoy, Padre eterno, así hoy, Espíritu Santo, sé tú el que empieza a podar, Padre, la vida de aquellos que ya despertaste su espíritu, pero por una o por otra razón no se han levantado. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, sacúdelos, corta hoy, empieza a podarlos, corta las ramas secas, quita los frutos secos, empieza a arrancar todo parásito, toda hierba, oh Padre eterno, parásito en sus raíces. Hoy se empiezan a podar, Espíritu Santo, y empiezas a podar sus ramas, y hoy empiezas a poner alimento, empiezas a poner agua de vida eterna, porque hoy serán sacudidos en el nombre de Cristo Jesús y se empezarán a levantar para la gloria de tu nombre. Hoy se levantan, Padre, aquellos árboles, Padre, aquellas vidas, Señor, oh Padre, que simbolizan árboles pero que no estaban dando fruto. Hoy son sacudidos en el nombre de Cristo Jesús, y hoy se empezarán a levantar, hoy empezarás a remover todo lo que nos está estorbando, todo lo que está estorbando en sus tallos, en sus raíces. Hoy se limpia en el nombre de Cristo Jesús y empezarán a dar fruto, empezará a destruirse todo argumento de las tinieblas. Hoy sale a la luz todo lo que estaba oculto en sus raíces, hoy sale a la luz todo lo que estaba oculto. Hoy empiezas a limpiar, precioso Espíritu Santo, porque ya son lavados con la sangre preciosa de Cristo. Pero hoy, Espíritu Santo, tú los empiezas a podar, los empiezas a levantar para la gloria del Padre. Gracias te doy, Padre eterno, porque sé que aquellos que escuchan estas enseñanzas y aquellos que van a escuchar, Padre, empezarán a ser sacudidos, empezarán a ser moldeados, empezarán a ser, Padre, podados, empezarás a quitar todo, Padre eterno, la rama seca y el fruto seco, y empezará una nueva etapa, un nuevo tiempo para ellos, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, precioso Dios de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Así, bendiciones a cada uno. Bendiciones, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias. Ahora voy a empezar a quitar. Gloria a Dios. Bendiciones a cada uno.